Los 10 misterios sin resolver más intrigantes de la historia, del año 2000 en adelante. La historia reciente también está plagada de sucesos misteriosos, extraños e inexplicables, que han desafiado la lógica, la ciencia y la razón. Algunos de ellos podrían tener una explicación racional, pero aún no se ha encontrado o se ha ocultado. Otros podrían ser el resultado de fenómenos paranormales, conspiraciones o manipulaciones. Estos son algunos de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia del año 2000 en adelante, que siguen generando dudas, debates y teorías. Número 10. La desaparición del vuelo MH370. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines era un avión comercial que despegó de Kuala Lumpur el 8 de marzo de 2014 con destino a Pekín, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. El avión perdió el contacto con el control aéreo unos 40 minutos después del despegue y nunca llegó a su destino. El avión cambió de rumbo varias veces y se cree que voló durante unas 7 horas más antes de estrellarse en algún lugar del Océano Índico. Sin embargo, a pesar de la mayor búsqueda aérea y marítima de la historia, que abarcó a más de 120.000 kilómetros cuadrados, solo se han encontrado algunos restos del avión en las costas de África y el Océano Índico. El paradero exacto del avión y las causas de su desaparición siguen siendo un misterio. Algunas de las hipótesis que se han propuesto son un secuestro, un sabotaje, un suicidio del piloto, una falla mecánica, una interferencia militar o una anomalía geofísica. Número 9. La identidad del asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es el nombre con el que se conoce al asesino en serie que cometió al menos 5 asesinatos y 2 intentos de asesinato en el norte de California entre 1968 y 1969. El asesino se comunicaba con la policía y los medios mediante cartas cifradas, en las que se le atribuía los crímenes y se burlaba de las autoridades. El asesinato también se identificaba con el símbolo astrológico del zodiaco y afirmaba tener un motivo oculto para matar. A pesar de los numerosos indicios y sospechosos, el asesino nunca fue capturado ni identificado. Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia criminal y se han propuesto cientos de candidatos, desde criminales hasta celebridades, pasando por políticos o matemáticos. Número 8. El origen del sonido bloop. El sonido bloop es el nombre con el que se conoce a un sonido de baja frecuencia captado por varios hidrófonos en el Océano Pacífico Sur en 1997. El sonido duró unos 2 minutos y fue lo suficiente fuerte como para ser escuchado a más de 5.000 kilómetros de distancia. El sonido tenía un patrón similar a una vocalización animal, pero mucho más potente que cualquier criatura conocida. El origen del sonido sigue siendo desconocido, aunque se ha especulado con varias posibilidades como un iceberg gigante, un volcán submarino, un arma secreta o una criatura marina desconocida. Número 7. La causa del síndrome del diplomático. El síndrome del diplomático es el nombre con el que se conoce a un conjunto de síntomas físicos y mentales que afectan a varios diplomáticos estadounidenses y canadienses destinados en Cuba entre 2016 y 2017. Los síntomas incluían dolores de cabeza, mareos, náuseas, pérdida auditiva, problemas cognitivos y daño cerebral. Los afectados reportaron haber escuchado sonidos extraños o haber sentido vibraciones antes o durante los episodios. La causa del síndrome sigue siendo una incierta, aunque se ha sugerido que podría tratarse de un ataque sónico, una arma de microondas, un agente químico o una historia colectiva. Número 6. La naturaleza del monolito de Utah. El monolito de Utah es el nombre con el que se conoce a una estructura metálica que fue descubierta en el desierto de Utah, Estados Unidos, el 18 de noviembre del 2020. El monolito medía unos 3 metros de altura y estaba clavado en el suelo entre unas rocas rojas. El monolito tenía un aspecto similar al de la película I, Quote del 2001, una odisea del espacio, y generó un gran interés mediático y público. Sin embargo, el monolito desapareció misteriosamente el 27 de noviembre, sin dejar rastro ni explicación. El origen y el propósito del monolito sigue siendo desconocido,
aunque se ha especulado con que podría tratarse de una obra de arte, una broma, una instalación publicitaria o un mensaje extraterrestre. Número 5. La ubicación del tesoro de Forrest Fenn. El tesoro de Forrest Fenn es el nombre con el que se conoce a un cofre lleno de oro y joyas que el millonario y aventurero estadounidense Forrest Fenn escondió en algún lugar de las montañas rocosas. En 2010, Fenn publicó un poema en su libro The Thrill of the Chase que contenía 9 pistas para encontrar el tesoro. Se estima que vale unos $2 millones. Miles de personas se alzaron a la búsqueda del tesoro arriesgando sus vidas y sus ahorros. Algunos incluso murieron o desaparecieron en el intento. El tesoro fue finalmente encontrado en junio del 2020 por un hombre anónimo, quien envió una foto del cofre de Fenn como prueba. Sin embargo, la ubicación exacta del tesoro sigue siendo un secreto, y Fenn murió en septiembre del 2020, sin revelarla. Algunos de los lugares que se han propuesto son Yellowstone, Nuevo México, Colorado o Montana. Número 4. La identidad del asesino John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey fue una niña estadounidense que participaba en un concurso de belleza infantil y que se encontraba muerta en el sótano de su casa en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. La niña tenía 6 años y presentaba signos de estrangulamiento y golpes en la cabeza. El caso se hizo famoso por la carta de rescate que se encontró en la casa, escrita con una letra similar a la madre de John Bennett, y por las sospechas que recayeron sobre los padres y el hermano de la niña. El caso ha sido objeto de numerosas investigaciones, pruebas forenses, entrevistas y documentales, pero aún no se ha encontrado el culpable, ni se ha descartado a ningún sospechoso. Algunas de las teorías que se han planteado son un intruso desconocido, un miembro de la familia, un pedófilo o un asesino ritual. Número 3. La habitación 712 del Parador de Cardona. El Parador de Cardona es un hotel de lujo que se ubica en un antiguo castillo medieval del siglo XIX, situado en una colonia con vistas al pueblo de Cardona y el río Cardener, en las provincias de Barcelona. El hotel conserva el encanto y la historia de la fortaleza, con sus torres, murallas, fosos y elementos góticos. Sin embargo, hay una habitación que esconde un misterio que atrae a los amantes de lo paranormal: la habitación 712. La habitación 712 se encuentra en la 7ª planta del hotel, en la ala oeste, y es la única que permanece cerrada al público, salvo que algún huésped la solicite expresamente. La razón es que muchos clientes se han alojado en ella, han denunciado experiencias extrañas y terroríficas, como presencias, voces, ruidos, muebles que se mueven, grifos que se abren y se cierran, sueños perturbadores e incluso apariciones fantasmales. Número 2. Jack el Destripador. Fue el apodo que le dio a un asesino en serie que mató al menos 5 prostitutas en el barrio de Whitechapel, en Londres, en el año de 1888. Su identidad nunca ha sido revelada y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El nombre de Jack el Destripador se hizo famoso cuando el asesino envió una carta a la policía, firmada con ese seudónimo, en la que se burlaba de las investigaciones y amenazaba con seguir matando. La carta fue publicada por la prensa y causó una gran conmoción en la opinión pública. En imagen, un dibujo sobre el caso publicado el 13 de diciembre de 1888 en el periódico The Illustrated London. Los crímenes del Jack el Destripador se caracteriza por la brutalidad y la hazaña con la que mutilaba a sus víctimas, cortándoles la garganta, el abdomen y los órganos genitales, y a veces extrayéndoles órganos internos o desfigurándoles el rostro. Algunos expertos creen que el asesino tenía conocimientos de anatomía o cirugía, lo que permitía realizar las mutilaciones con precisión y rapidez. Otros sugieren que el asesino era un loco o un psicópata motivado por el odio o el placer. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Es una zona del Océano Atlántico que ha despertado la curiosidad y el temor de muchas personas por las supuestas desapariciones de barcos y aviones que han ocurrido en su interior. Se trata de un triángulo imaginario formado por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, que abarca unos 1.1 millones de kilómetros cuadrados. A lo largo de la historia, se han reportado numerosos casos de embarcaciones y aeronaves que han perdido el contacto con la costa o los radares y que nunca han sido encontradas, ni siquiera sus restos. No hay evidencia científica que respalde ninguna de las teorías y que la mayoría de las desapariciones tienen explicaciones racionales y lógicas. Además, no hay pruebas de que el Triángulo de las Bermudas sea una zona peligrosa o anómala que otras partes del océano. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo. Hasta la próxima.